nosotros continuamos con esta enseñanza de la que venimos ya por algunas semanas y quería, preguntarles cómo se sienten, cómo han ido hilando esta historia que venimos tejiendo desde Génesis. ¿Cómo se sienten? Bien. Vamos encajando todo. Estamos viendo ese gran rompecabezas del Señor que quiere mostrarnos, que quiere comunicarnos una gran verdad. Bien, nosotros hoy vamos a hablar sobre el nacimiento de Jesús. Pero antes de entrar en el tema, nosotros ya el domingo pasado se puede decir que concluimos con la enseñanza que está enmarcada en el Antiguo Testamento, y ya hoy comenzamos a ver el Nuevo Testamento. La misma historia, el mismo estudio panorámico que estamos haciendo de la historia de la salvación, hoy saltamos al Nuevo Testamento. Y para ir más o menos haciendo un pequeño recuento, el domingo pasado estuvimos hablando sobre el segundo cautiverio, que fue cuando el pueblo de Judá, el reino de Judá fue destituido, el pueblo fue trasladado, fue transportado a Babilonia como castigo por su pecado, y estuvieron allí en Babilonia por 70 años. Después ellos regresan y poco tiempo después el templo es reconstruido, la ciudad, los muros de la ciudad son reconstruidas, el culto es restablecido, y comienza la historia, continúa la historia del pueblo de Israel en tierra de Israel, pero ya no sin el reinado. Ya el reinado también cesa, y ellos entonces quedan sometidos a los imperios de turno. En el tiempo en el que ellos regresan estaba ya el imperio medo-persa, y después el imperio medo-persa lo sigue el imperio griego, y después el griego viene el romano. Entonces en ese tiempo, estamos hablando de más o menos 400 años, ellos estuvieron bajo esa dominación extranjera, y digamos que entraron también como una especie de letargo desde el punto de vista espiritual. Cuando ellos seguían haciendo sus ritos de los sacrificios, ese libertador prometido como que no estaba como que a la vista. Y pasaron 400 años. Algo bien semejante a lo que pasó cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Pasaron 400 años y no se había escuchado la voz del Señor. Pasó lo mismo acá. Pasaron 400 años. Pero antes de esos 400 años, el Señor, digamos que quiso dejar en claro lo que iba a ser el próximo paso, que iba a ser quizás el paso más importante de toda esta historia que nosotros estamos acá reconstruyendo. Entonces les invito a que abran sus Biblias en Malaquías, que viene a ser el último profeta del Antiguo Testamento. Y vamos a leer allí en el capítulo 3, verso 1. ¿Saben que Malaquías, el nombre de Malaquías significa mi mensajero? Y dice en el capítulo 3, verso 1, dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién está hablando? El Señor, ¿verdad? Ok. Dice: he aquí yo envío, el Señor,
mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Delante de quién? Jesús. Delante del Señor. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces el Señor, antes de entrar en ese silencio de 400 años, le dice al pueblo de Israel que Él enviaría a un mensajero que iba a preparar el camino delante de Él. ¿Okay? Entonces, para ir hilando, ya nosotros habíamos visto cómo el Señor iba prendiendo como esas luces, porque una de las cosas que tenemos que recordar siempre es que cuando se dio lo que se dio en el Edén, se apagaron, hermanos, todas las luces. El hombre entró en una completa oscuridad, separado de la presencia de Dios. Hay tres cosas que caracterizan lo que el Señor dijo cuando tomó del árbol Eva y lo dio a su esposo. Dijo que ciertamente moriría, ¿verdad? Esa muerte está representada en tres cosas. Primero, la muerte física, muerte del cuerpo, la muerte física. La otra es la muerte relacional, porque se cortó la relación con el Señor. Y en tercer lugar está la muerte eterna. Entonces el hombre entró en una horrible y espantosa oscuridad. Pero aún en ese momento el Señor prendió una lucecita. Y esa lucecita fue cuando el Señor le dijo a Eva: mira, de tu simiente yo voy a sacar a alguien que le va a aplastar la cabeza a Satanás. Esa fue la primera lucecita, y después empezamos a ver todo lo que hemos visto hasta este momento. Entonces con esta pequeña, estos pequeños datos que vamos a irnos ahora a Lucas, porque ahora es cuando vamos a ver el cumplimiento. Después de esos 400 años, el Señor le promete a un hombre llamado Zacarías, un sacerdote que ministraba allí en Jerusalén. Vamos a leer allí en Zacarías, en Lucas, perdón. Dice la palabra del Señor en Lucas 1, del 5 en adelante. No voy a leer todo, solamente algunos fragmentos. Dice que en los días del rey Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Entonces el Señor se le aparece a Zacarías, se le aparece un ángel, que es la historia que continúa. Vamos a adelantar un poquito. Y el ángel le dice que él va a tener un hijo. Zacarías se sorprende porque no era común, para nadie es común. A nosotros no se nos aparece un ángel todos los días. Y me imagino que después de 400 años de silencio, que no había palabra profética por ninguna parte, fue una gran sorpresa para Zacarías ver un ángel con un anuncio. Y en el anuncio le dice, voy hacia el verso 16, y dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan en el Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces este es el mensajero. Dios decide en su soberanía escoger a este hombre, a Zacarías, y a Elizabeth, su mujer, una mujer ya bien entrada en años, que adicionalmente había sido una mujer estéril. Entonces Dios como que le gusta las cosas difíciles, como para hacernos saber que Él es Dios todopoderoso. O sea, siempre como que el Señor nos está mostrando que para Él no hay nada imposible, como recordándonos muchos de sus atributos que nosotros venimos viendo desde el principio.
Y bueno, el hombre parece que no cree la cuestión, entonces le dice, bueno, vas a mudecer, Zacarías. No vas a poder hablar ni una sola palabra hasta que esto se cumpla. Y bien, en el 24 dice, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y bien, y sigue los anuncios, porque un mes ya teniendo ya ella 5 meses, 6 meses de embarazo, también el Señor manda a su ángel, al ángel Gabriel, al mismo ángel, ese ángel anunciador, y se le aparece ahora a una joven virgen. Y vamos ahora al mismo capítulo, pero del verso 27, y dice, a una mujer desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante del Señor. Entonces fíjense, acabamos de leer la profecía de Malaquías. Malaquías dijo que el Señor, Él, iba a enviar su mensajero para preparar camino para Él. ¿Okay? Muy importante que estas cosas no las dejemos por fuera, porque vamos a leer ahorita, en el 31 dice, y tú concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús significa Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bueno, aquí tenemos una característica de alguien que ningún ser humano puede reunir estas cualidades. O sea que Dios le estaba diciendo a María que ella iba a recibir en su vientre un hijo. Más adelante le dice María, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón, era una mujer virgen, pues no estaba desposada con José. Ese tipo de relación era como una especie de noviazgo, pero ya en compromiso. O sea que incluso se entendía que ya eran esposos, pero no había pasado la luna de miel, pues, para que lo entiendan. Entonces, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por el cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, ¿qué cosa, no? El Señor se presenta para dar cumplimiento a esa profecía, y se presenta de esta manera. O sea, María no entendía, bueno, ¿cómo es que yo voy a tener un hijo sin tener un papá humano? Entonces el ángel le explica, no, es que no es un papá humano, es el papá, es Dios. Entonces ella iba a tener un hijo que era perfectamente humano y perfectamente Dios. Algo bien particular, Dios mismo, Dios Hijo. Recordemos desde el principio que el mismo Señor desde el Génesis nos está diciendo que Él es un Dios trino. ¿Recuerdan cuando Él dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza? Bueno, el Señor desde el principio nos está diciendo que Él es un Dios trino. Bueno, acá Dios Hijo es el que, digamos, se desprende literalmente de esa Trinidad para ocupar este puesto. ¿Ok? Entonces dice, vamos a ir viendo unos textos también en Isaías 43:7, Isaías 40 del 3 al 5. Hay una profecía también que Isaías también recibe,
a este precursor que nosotros ya sabemos que es Juan el Bautista. Y dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Este era digamos, el ministerio que tenía Juan por delante: preparar el camino del Señor, prepararlo. ¿Y cómo lo iba a preparar? Bueno, este pueblo había entrado, como le decía al principio, como una especie de letargo, el pueblo de Israel. Ellos seguían haciendo los sacrificios, pero así como también el Señor le revelaba a Isaías, le decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, Juan en su ministerio, él tenía que, esta figura del profeta Isaías, de que todo valle se rellene y todo monte se aplane, era como hacerle fácil, o mejor dicho, no, eso quizá puede resultar, digamos, hacer accesible a la gente, porque la salvación ya estaba allí. Amén. O sea, estaba allí. O sea, era necesario que el hombre, uno de los factores principales que nosotros hemos visto hasta ahora, es la fe. No es la fe en Dios como la gente normal, común y corriente dice: no, yo creo en Dios. Y hay muchos que dicen: yo creo en Dios a mi manera. No, es creerle a Él. Es esa fe de creerle a Él, creer lo que Él dice, su fórmula, su manera. ¿Okay? Porque nosotros hoy en día somos alrededor de 7 mil millones de personas. Imagínense que cada quien quiera tener su propia manera de acercarse a esos 7 mil millones de fórmulas. No. Acuérdense que nosotros seguimos siendo criaturas. Y Él sigue siendo Dios, soberano. Él es soberano, Él es dueño de todo. Entonces Él estableció una manera, y al hombre le corresponde creer en la manera que Él dispuso. Amén. Amén. Fíjense que cuando Zacarías, vamos a Lucas, un poquito más adelante, Zacarías 1, del 76 en adelante. Bueno, perdón, estoy en Lucas 1, del 76 en adelante, porque no hay ningún libro que se llame Zacarías. No, ¿verdad? ¿Sí? Mosca, pues. ¿Ah? Bueno, existe, ¿no? Pero no es ese libro que estamos usando. Es Lucas 1, del 76 en adelante. Fíjense, cuando viene y Elizabeth da luz, imagínense la sorpresa para la gente, para los vecinos. ¡Wow! La señora dio a luz. Como dice, éramos muchos y parió la abuela. Bueno, parió la abuela, hermano. Y bueno, se sorprendieron muchísimo porque era un milagro. Realmente era un milagro. Pero fíjense que cuando estaban diciendo, bueno, ya el niño lo querían llamar Zacarías, ¿no? Porque conforme a la costumbre, era el nombre del padre. Pero él dice: no, ese va a llamar Juan. No, pero Juan no, porque no hay ninguno llamado Juan en nuestra familia, así como no, es Juan. Entonces le preguntan a Zacarías: bueno, ¿cómo es la cosa? Y él, como no podía hablar, lo escribe en una tablilla y dice: Juan. Entonces realmente se llenaron de temor, porque en ese momento el Señor soltó su lengua, pero la soltó lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, y empezó a profetizar. Empezó a hablar palabra ungida de Dios. Y dice, lo primero que dice: bendito el Señor Dios de Israel, en el 68, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David. Ya él tenía conocimiento que María, de la casa de David, porque ahora vamos a hablar un poco más adelante de María y de la casa de David. Dice: de la casa de David su siervo. O sea que ya ellos estaban en sintonía con el Señor, de que ya el Mesías estaba entre ellos, en forma de bebé iba a empezar.
Y dice en el 76, para que abramos bien nuestros oídos, nuestros ojos, y dice, y entonces Zacarías agarra al bebé, a Juan, lo levanta así alto y dice, tú niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Fíjense la confirmación. Sí, amén. Vez tras vez, ¿no? Y dice, el 77 es sumamente importante, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. En otras versiones dice, para explicarle al pueblo cómo puede ser salvo. O sea, volvemos a ese principio de que no es a mi manera, es a la manera de Él. Entonces, este que vendría le iba a explicar al pueblo cómo íbamos a ser salvos realmente. Hasta ahora solamente la lucecita que se nos había prendido, se le había prendido a Abraham, a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, era a través de la muerte de un sustituto, ¿cierto? La muerte de un animal. ¿Cómo era la ley? ¿Cómo decía el culto? El culto decía que agarraba al pobre animalito y le imponían las manos sobre la cabeza del animal. Entonces, en ese momento, los pecados del oferente le pertenecían al animal. Entonces era el animal el que tenía que morir. Esa era la fórmula. Esas eran las luces que hasta ahora hemos tenido. Pero ahora, entonces, el Señor nos va a mostrar. Porque fíjense la palabra que Zacarías no utiliza la palabra expiación. Porque expiación es simplemente cubrir el pecado. O sea, Dios veía la sangre y no veía lo que estaba acá. Era expiación hasta ese momento. Ahora fíjense la palabra que utiliza Zacarías en el verso 68. Redimir, redención. Redención es comprar, es comprar completo. Dios necesitaba, según su justicia y su santidad, que el precio por el pecado fuese pagado por completo, no a medias, sino por completo. ¿Ok? Y seguimos un poquito más adelante. Entonces, Dios le promete este hijo a María. Ya leímos esa parte. Y fíjense que ya en este momento que estamos leyendo, se están cumpliendo varias profecías. ¿Okay? Vamos a leer un par de ellas. Vamos a ir a Isaías 7:14. Porque todo esto, o sea, y aquí otro de los principios que aflora entre todo esto es que Dios se comunica con el hombre. Siempre se ha comunicado con el hombre y le ha manifestado su revelación. O sea, le ha dicho. No ha dejado a la humanidad sin revelación. Y dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. O sea que ese que vendría es Dios. Entonces, claro, el hijo de María sería al mismo tiempo, como decíamos hace un momento, el hijo de hombre y el hijo de Dios. ¿Sabes que yo por muchos años ¿sabes que en la escritura, en los evangelios dice, porque el hijo del hombre es tal cosa, y el hijo del hombre es tal otra, el hijo del hombre? Y yo, no, pero porque el hijo del hombre es el hijo de Dios. ¿No? Entonces yo tenía como esa, bueno, ¿por qué la escritura dice hijo de hombre tantas veces? Y yo decía, nunca lo supe, ¿no? Hasta un día que leí una frase de Agustín, de San Agustín. Es casi como un trabalengua, pero escuchen bien. El Hijo de Dios se hizo Hijo del hombre para que los hijos de los hombres llegasen a ser hijos de Dios. Amén. También solamente como unos 5 por aquí. Y ese fue el nombre que Jesús escogió. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, el Salvador tenía que ser humano. Sí, Señor. No podía ser un hombre muy bueno.
Podía. Un hombre muy bueno, un hombre recto, un hombre intachable moralmente. Podía. No tenía que ser humano, por una parte, pero no podía ser un humano común y corriente, otro pecador más pagando el precio de toda la humanidad. No, señor, no podía. Tenía que ser un humano sin pecado, un humano perfecto. Como decía cuando nosotros estudiamos ¿cómo se llama? La Pascua, ¿verdad? La Pascua, que es el paso por encima. Me gusta el nombre en inglés porque define realmente lo que es Passover. Pascua, eso es lo que significa, pasar por encima. Dios pasó por encima. ¿Cómo tenía que ser el cordero? Perfecto, de un año, sin mancha. Entonces, ¿qué ser humano puede llenar esos atributos? Ninguno. Tenía que ser también hijo de Dios. Tenía que ser como nosotros, pero sin pecado. Y fíjense que para digamos que subrayar esta idea, hermanos, que se la quiero de verdad machacar, porque si no vamos a tener problemas. Isaías 33:22 dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Amén. Hay cantidad de escrituras de este tipo, sobre todo en Isaías, donde Él mismo, yo mismo voy, yo mismo te salvaré. En el 35, Isaías 35:4 dice: decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que viene vuestro Dios, viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Okay? O sea que no es algo que yo puedo agarrar de una sola parte de la Escritura. Toda la Escritura está llena de este concepto, de que es Él mismo tomando forma humana, el único que podía venir a salvarnos. Amén. En el 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. No hay otro. Aleluya. No hay otro. Así es. Amén. Amén. Ok. Gracias a Dios. Y a los que te despojaron haré comer. Bueno, dice en el 49:26, la segunda parte del verso: y conocerá todo hombre que yo soy Jehová, yo soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Entonces digamos que, hermano, Jesucristo es Dios. Amén. Fíjense que abran en Isaías 9, del 6 al 7. Esto es algo que es muy importante, extremadamente importante. Y dice: porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Entonces, digamos que no hay ser humano que llene esto, estas cualidades. Es imposible. Entonces, esa es la idea, una de las ideas principales de este milagro que nosotros estamos comentando hoy en la mañana, el nacimiento de Jesús. Es un milagro, es algo maravilloso, hermano. Dios mismo, Juan en cierta forma dice: de tal manera amó Dios al mundo, de tal forma. Hermano, nosotros no merecemos eso. Si nosotros nos ponemos y nos sentamos y somos honestos y decimos: wow, lo que hizo Dios es el creador de todas las cosas. Usted sabe, miren, por donde usted se meta, uno se maravilla de las cosas de Dios. Hace poco estaban comentando en la radio que el jardín botánico, ¿saben? Aquí allá en la Universidad Central, el pobre jardín botánico está en muy mala condición. Y entonces, bueno, la persona que estaban entrevistando decía: bueno, y ahí es verdad que ahí están todas las especies de Venezuela. Y dicen: no, están todos,
están todas reseñadas en el museo, no sé qué y tal, pero no están, porque son más de 200.000. Entonces, imagínense, solamente la diversidad biológica de Venezuela son más de 200.000 especies solamente de plantas. O sea, por decir algo, hermano, métase en el mar y vea cuántas especies hay, métase en cualquier selva y vea cuántas especies hay, váyase para el espacio exterior y vea cuántas estrellas hay, cuéntelas. Bueno, ese mismo Dios que creó toda esa maravilla, es el mismo Dios, vino. Entonces, hermano, yo quisiera, bueno, y también se cumplieron muchas profecías con la venida de Jesús. También, digamos, según las costumbres hebreas, siempre se señalaba al Padre como el que venía de la casa por ejemplo, de la casa, aquí como señala en Mateo también, que José, el esposo de María, venía de la casa de David. Pero también, cuando nosotros vemos otras escrituras, sabemos y entendemos que también María era descendiente de David. Porque cuando también, volviendo también al Génesis, el Señor le dijo a Eva, en tu simiente, no en su simiente, como diciendo que era alguien de adámico, o sea, Adán y Eva, no, se refirió a la mujer directamente. Y en Romanos 1, 2 y 3, el 3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, era del linaje de David según la carne. O sea que un Pablo está diciendo que era según la carne. Bueno, hermano, yo quisiera, como para concluir, que tuviésemos como 4 puntos que nos puedan servir para meditar en esta mañana, ¿no? Lo primero, hermano, es que Dios se comunica con el hombre. Amén. O sea, Dios no, desde el Génesis, Él se está comunicando con el hombre, dándose a conocer, dando a conocer su carácter, quién es Él, que Él es santo, que Él no aprueba el pecado, no tolera el pecado, sus atributos, siendo un Dios todopoderoso. Él ha demostrado con palabra y con hechos de que es un Dios todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Le ha hecho saber al hombre su voluntad, hasta por escrito. Cuando hablábamos de los profetas, el Señor le decía a los profetas, mira, ve y escribe lo que te estoy diciendo, porque eso queda como respaldo de que esa es mi voluntad. Y de esa forma le está diciendo al hombre cuál es su forma, cuál es su plan. O sea, no nos podemos acercar a Dios bajo criterios humanos, o sea, es bajo el criterio de Él, y Él lo tiene expresado en su palabra. Amén. Amén. Punto número 2 dice que Dios siempre cumple su promesa. Amén. Así que todo lo que tenga usted en su Biblia, hermano, si no se ha cumplido ya, Dios lo va a cumplir. Amén. Dios siempre cumple sus promesas. Él no ha dejado de cumplir ninguna de sus promesas. Ninguna de sus promesas. Por lo que podemos estar seguros de que su santa palabra tendrá cumplimiento en el momento preciso en el que tenga que cumplirse. En el momento preciso. Ni más tarde ni más temprano. Por otra parte tenemos que el hombre, este es un punto bien importante, punto número 3, el hombre debe tener fe para agradar a Dios y ser salvo. O sea, la fe es imposible agradar a Dios sin fe. Pero como le decía antes, no es esa fe que comentaba al principio, ¿no? Esa fe de que, bueno, sí, yo creo. No, esa fe que cree y obedece. Porque si yo le estoy creyendo a Dios, o sea, el resultado tiene que ser obediencia. No puede ser otra cosa, tiene que ser obediencia. La obediencia es la confirmación de nuestra fe. Hermano, y por último, que para mí es lo que yo resalto y lo veo por todas partes, hermano, Jesús es Dios. Amén. Y con respecto a eso, hay mucha divergencia. Fíjense que más adelante, en Lucas 3, cuando el niño ya, de acuerdo a la ley de Moisés, el niño Jesús tenía que ir al templo para ser presentado al Señor,
allí lo toma un hombre piadoso llamado Simeón. Y fíjense lo que dice acá, ¿no? En el capítulo 2, verso 34. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y de señal que será contradicha. Esto que yo estoy afirmando acá, que lo estoy afirmando con todo mi corazón, porque lo dice la palabra del Señor, es algo que ha sido contradicho en todas las generaciones. Si nosotros no entendemos y no creemos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, tenemos un serio problema en nuestra fe. Un serio problema. Si usted ahorita aquí conmigo no cree que Jesús es Dios y que Jesús es perfecto hombre, tiene, le digo, un serio problema con su fe. Y si no lo cree, no es salvo, mi hermano. Tan sencillo como eso. Porque únicamente nuestra fe está fundada en ese hecho. En ese hecho. Para llevar a cabo la salvación de la humanidad era imposible que Dios aceptara un hombre común y pecador como cualquiera de nosotros. Imposible, hermano. Imposible. Tenía que ser un hombre perfecto. Y ninguno tenemos ni la mitad ni un cuarto de eso. Entonces, desde Génesis, lo que venimos estudiando, desde Génesis hasta ahorita, y todavía la historia sigue, pero hasta aquí vamos hoy, nos está diciendo que no hay otro Salvador sino Él mismo. Amén. Él mismo. Y Dios se humanó en la persona de Jesús. Dios Hijo. Amén. Amén. Vamos a orar, hermano. Bendito y amado Padre, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, venimos delante de ti, Señor, honrándote, alabándote y dándote gracias, Señor. Gracias porque nos hiciste partícipes de tu verdad. Porque a nosotros, los que estamos aquí, no nos has dejado sin comunicarnos tu verdad. Toca nuestras vidas y toca nuestros corazones para que esta verdad, Señor, germine en nuestro corazón y demos frutos, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Porque por toda la eternidad te vamos a dar gloria y honra. Y por toda la eternidad te vamos a dar gracias por Jesucristo, Dios y hombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.